Número 6. Dios le habló a Moisés y le dijo: diles a los israelitas que, cuando un hombre o una mujer prometa consagrarse a mí como nazireo, no podrá beber bebidas alcohólicas. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa no podrá comer nada que provenga de la vid. Durante todo ese tiempo, tampoco se cortará el cabello, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. Además, tampoco podrá acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de uno de sus padres o hermanos. Si lo hace, ya no tendrá la pureza que deben tener los que viven solo para servirme. Mientras dure su promesa, deberá mantenerse puro. Si alguna persona muere a su lado, el nazireo volverá a quedar puro rapándose toda la cabeza una semana después. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, y se los dará al sacerdote a la entrada del santuario. Para que yo, su Dios, perdone el pecado del nazireo, el sacerdote sacrificará primero una de las aves, quemándola completamente. Luego sacrificará la otra junto con el cordero de 1 año que el nazireo presentará. De esa manera, yo le perdonaré el haber tocado un cadáver, y el nazireo podrá dedicarse otra vez a mi servicio. Por haberse contaminado, ya no se le tomará en cuenta al nazireo todo el tiempo que estuvo a mi servicio. Por eso, el día que haga sus ofrendas, empezará a contar de nuevo el tiempo de su promesa. Cuando el nazireo cumpla con el tiempo de servicio prometido, deberá pararse a la entrada del santuario y presentarme las siguientes ofrendas: un cordero de 1 año que no tenga defectos, el cual presentará como una ofrenda que se quema por completo; una oveja de 1 año que no tenga ningún defecto, para perdón de su pecado; y por último, un carnero que no tenga ningún defecto, para que el nazireo vuelva a estar en paz conmigo. Además, el nazireo debe llevar al santuario una canasta con panes y tortillas sin levadura, hechos con la mejor harina y amasados con aceite, y las demás ofrendas de cereal y de vino. El sacerdote me presentará la canasta con los panes, los cereales y el vino. Luego el nazireo se rapará la cabeza a la entrada del santuario, y el sacerdote quemará el cabello junto con el animal que se sacrifica para hacer las paces conmigo. Después de esto, el sacerdote le dará al nazireo la espaldilla del carnero ya cocida, junto con un pan y una tortilla sin levadura. Luego el sacerdote mecerá las costillas y el muslo del animal que se ofrecen en mi honor. Estas porciones son sagradas y se le dan solo al sacerdote. Después de hacer todo esto, el nazireo podrá beber vino. Esto es lo que debe hacer quien se haya consagrado a mi servicio como nazireo. Estas son las ofrendas que debe presentarme, además de otras cosas que pueda y quiera ofrecerme. Lo que realmente importa es que cumpla con todo lo que ha prometido. Además Dios le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos, que así deben bendecir a los israelitas: que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Número 7. Cuando Moisés ya había construido el santuario, lo roció con aceite para indicar que el santuario y todo lo que había en él estaba consagrado para adorar a Dios. Los jefes de las tribus de Israel, que ayudaron a contar y anotar todo, le presentaron a Dios como ofrenda 6 carretas y 12 bueyes. Cada jefe le dio un buey, y entre 2 jefes le dieron una carreta.
Todo esto se lo ofrecieron en el santuario. Y Dios le dijo a Moisés: recibe las carretas y los bueyes, y dáselos a los descendientes de Leví. Diles que los usen en su trabajo en el santuario, según lo que cada uno tenga que hacer. Moisés recibió las carretas y los bueyes, y se los dio a los descendientes de Leví, para que hicieran su trabajo. A los que pertenecían al grupo familiar de Gersón les dio 2 carretas y 4 bueyes, y a los del grupo familiar de Merarí les dio 4 carretas y 8 bueyes. Su jefe era Itamar, el hijo del sacerdote Aarón. A los del grupo familiar de Kehat no les dio nada, porque su trabajo era llevar sobre los hombros los objetos sagrados. El día en que se consagró el altar, los jefes de las tribus trajeron ofrendas y las pusieron frente al altar. Entonces Dios le dijo a Moisés: haz que cada día un jefe distinto traiga su ofrenda para dedicar a Dios el altar. Estas son las ofrendas que los jefes de las 12 tribus de Israel presentaron a Dios: una bandeja de plata de 1,5 kilos, una jarra de plata de 3/4 de kilo, una gran cuchara de oro de 110 gramos, llena de incienso, un ternero, un carnero, un cordero de 1 año para quemarlo completamente en honor a Dios, un chivo para sacrificarlo como pago por sus pecados, 2 toros, como ofrenda para hacer la paz con Dios, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Todo eso fue pesado según el peso aprobado en el santuario. La bandeja y la jarra estaban llenas de harina fina amasada con aceite, para preparar una ofrenda de cereales. Todas estas ofrendas las presentaron los 12 jefes en el siguiente orden: el primer día, Naasón, de la tribu de Judá; el segundo día, Natanael, de la tribu de Isaacar; el tercer día, Eliab, de la tribu de Zabulón; el cuarto día, Elisur, de la tribu de Rubén; el quinto día, Selumiel, de la tribu de Simeón; el sexto día, Eliasaf hijo de Reuel, de la tribu de Gad; el séptimo día, Elisama, de la tribu de Efraín; el octavo día, Gamaliel, de la tribu de Manasés; el noveno día, Abidán, de la tribu de Benjamín; el 10º día, Ayeser, de la tribu de Dan; el día 11, Pagiel, de la tribu de Aser; el día 12, Airá, de la tribu de Neftalí. Los jefes de las tribus dieron todas estas ofrendas para dedicar el altar al servicio de Dios: 12 bandejas de plata, de 1 kilo cada una; 12 jarras de plata, de medio kilo cada una; y 12 cucharas de oro, de 100 gramos cada una. El peso total de las bandejas y jarras fue de 26,5 kilos, y el de las cucharas, de 1,320 kilogramos, según el peso aprobado en el santuario. El total de los animales que se quemaron completamente para volver a estar en paz con Dios fueron 12 toros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año. Después de esto, Moisés entró en el santuario para hablar con Dios. Allí, desde la tapa del cofre del pacto, donde están los 2 querubines, Moisés oyó la voz de Dios. Números 8. Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando encienda las 7 lámparas, debe colocarlas sobre el candelabro de manera que alumbren hacia adelante. Y Aarón colocó el candelabro tal como Dios se lo había mandado por medio de Moisés. El candelabro era de oro. De arriba a abajo le habían dado forma de flor a golpes de martillo. Así le había dicho Dios a Moisés que lo hiciera. Luego Dios le dijo a Moisés: separa a los descendientes de Leví y purifícalos.
Derrama agua sobre ellos como símbolo de esa purificación, y luego mándales que se afeiten todo el cuerpo y laven su ropa. Así quedarán purificados. Después deben tomar un toro y harina fina, amasada con aceite. Así presentarán su ofrenda de cereales, junto con el toro para el sacrificio por el perdón de los pecados. Luego, haz que los descendientes de Leví y el resto del pueblo se acerquen al santuario. Allí estarán Aarón y sus descendientes, como representantes del pueblo, y Aarón los consagrará a mi servicio de la siguiente manera: los israelitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los descendientes de Leví. Luego, ellos pondrán sus manos sobre la cabeza de los dos novillos. Uno de ellos lo sacrificarás como ofrenda por el pecado, y el otro lo quemarás completamente en mi honor. Así purificarás a los descendientes de Leví. Con esto, quedarán listos para servirme en el santuario. Los de la tribu de Leví serán míos, porque los israelitas me los entregarán en lugar de sus primeros hijos. Cuando maté al hijo mayor de cada familia egipcia, decidí que todos los primeros hijos de los israelitas serían míos, incluyendo a las primeras crías de sus animales. A cambio de todos ellos acepté a la tribu de Leví. Así que, separarás a los descendientes de Leví de entre los demás israelitas, para que vivan siempre a mi servicio. Yo dejo a los descendientes de Leví en manos de Aarón y sus hijos, como si fueran una ofrenda de los israelitas, para que sirvan en el santuario. Ellos presentarán las ofrendas de los israelitas para que yo les perdone sus pecados. Así no les pasará nada malo a los que se acerquen demasiado al santuario. Moisés y Aarón, y todos los israelitas, hicieron con los descendientes de Leví todo lo que Dios les había mandado. Los descendientes de Leví se purificaron, lavaron su ropa y luego Aarón mismo los presentó ante Dios como ofrenda. Después de eso, los descendientes de Leví empezaron a servir a Dios en el santuario, siempre bajo las órdenes de Aarón y sus descendientes. Dios le dijo a Moisés: los descendientes de Leví podrán iniciar su servicio en el santuario a los 25 años de edad y dejarán de hacerlo a los 50. A partir de esa edad podrán ayudar a los sacerdotes más jóvenes en el cuidado del santuario, pero no hacer otro tipo de trabajo. Números 9. Había pasado un año desde que los israelitas habían salido de Egipto cuando Dios le habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Dios le dijo: los israelitas deben celebrar la fiesta de la Pascua en la tarde del día 14 del mes de Abib, tal y como yo les enseñé. Moisés mandó a los israelitas que celebraran la fiesta de la Pascua. Y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí ese día 14 al atardecer, tal y como Dios lo había mandado por medio de Moisés. Sin embargo, algunos israelitas habían tocado un cadáver, y la ley no les permitía estar en la fiesta ese día. Entonces fueron a ver a Moisés y a Aarón, y les dijeron: nosotros tocamos un cadáver, y queremos saber si podemos presentar nuestra ofrenda a Dios como los demás israelitas. Moisés les contestó: espérenme. Voy a preguntarle a Dios lo que deben hacer. Y Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que todos deben celebrar la fiesta de la Pascua. Si alguien ha tocado un cadáver, o está de viaje, debe celebrar la fiesta en la tarde del día 14 del mes de Sib. Y la celebrará así: comerá el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. No le quebrará ningún hueso al cordero, ni guardará nada de comida para el otro día.
Pero la persona que sin razón alguna no celebre la fiesta de la Pascua ni presente su ofrenda en ese día, será castigada. No la dejarán vivir entre ustedes, sino que tendrán que eliminarla. Si entre ustedes viven extranjeros, también ellos celebrarán la fiesta de la Pascua, tal y como a ustedes se les ha ordenado. La misma ley vale para todos. El día que se armó el santuario del pacto, vino una nube y lo cubrió. Cuando cayó la noche, apareció sobre el santuario un fuego, pero al amanecer desapareció. Y así sucedía siempre, durante el día lo cubría una nube, pero en la noche lo iluminaba una especie de fuego. Dios les indicaba a los israelitas cuándo debían ponerse en marcha y cuándo debían acampar. Lo hacía de la siguiente manera: cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, los israelitas se levantaban y la seguían. Cuando se detenía, también se detenían los israelitas. Plantaban su campamento y se quedaban allí todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. A veces la nube se detenía solo una noche, a veces unos días, a veces un mes, y en ocasiones hasta un año. Cuando la nube se detenía mucho tiempo, los israelitas obedecían y no se movían de allí. No importaba si era de día o de noche, cuando la nube se movía, los israelitas la seguían. Cuando se detenía, el pueblo también se detenía y se ocupaba del culto a Dios. Así era como Dios les daba órdenes a los israelitas por medio de Moisés, y ellos lo obedecían. Números 10. Dios le dijo a Moisés: toma un martillo y haz 2 trompetas de plata, que solo podrán tocar los sacerdotes descendientes de Aarón. Enséñale al pueblo que yo he dado esta orden: cuando los sacerdotes toquen las 2 trompetas, toda la gente se debe reunir delante de ti a la entrada del santuario. Un solo toque de trompeta significa que solo deben reunirse contigo los jefes de las tribus. Las trompetas también te servirán para darle al pueblo la señal de ponerse en marcha. El toque de 2 trompetas acompañado de fuertes gritos querrá decir que deben ponerse en marcha todos los que estén al este del campamento. A un nuevo toque de trompeta, se pondrán en marcha los que estén acampados en el sur. Esta será una ley permanente para ustedes. Cuando haya una guerra y ustedes tengan que salir a pelear, toquen las trompetas y griten con todas sus fuerzas. Entonces yo, su Dios, me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Toquen también las trompetas cuando sean días de fiesta, a principio de mes y al presentarme ofrendas. Cuando lo hagan, yo me acordaré de ustedes. La nube que estaba sobre el santuario del pacto se levantó el día 20 del mes de Sib, del 2º año. Ese día, tal como Dios les había ordenado por medio de Moisés, los israelitas se levantaron y siguieron la nube desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán. Las tribus de Israel, con sus respectivos jefes, marcharon en el siguiente orden: la tribu de Judá, con su jefe Naasón; la tribu de Isaacar, con su jefe Natanael; la tribu de Zabulón, con su jefe Eliab; la tribu de Rubén, con su jefe Elisur; la tribu de Simeón, con su jefe Selumiel; la tribu de Gad, con su jefe Eliasaf; la tribu de Efraín, con su jefe Elisama; la tribu de Manasés, con su jefe Gamaliel; la tribu de Benjamín, con su jefe Gidoní; la tribu de Dan, con su jefe Ayeser; la tribu de Aser, con su jefe Pagiel; y la tribu de Neftalí, con su jefe Aidá.
Entre las tribus de Zabulón y de Rubén marchaban los descendientes de Gersón y Merarí. Ellos eran los encargados de desarmar el santuario y de transportarlo por el camino, pues eran los únicos que podían hacerlo. Entre las tribus de Gad y de Efraín marchaban los descendientes de Keat. Ellos eran los encargados de llevar todos los utensilios del santuario. Como venían atrás, llegaban a donde iban a acampar y encontraban armado el santuario. Siempre que los israelitas tenían que ponerse en marcha, iban en ese orden. Moisés le dijo a su pariente Hobab, hijo de Reuel, el madianita: nosotros vamos al territorio que Dios nos va a dar. Ven con nosotros. Te trataremos bien, como Dios ha prometido tratarnos. Pero Hobab le contestó: no, gracias. Prefiero regresar a la región en donde viven mis parientes. Moisés le volvió a decir: no nos dejes. Tú conoces bien el desierto y sabes dónde podemos acampar. Si vienes con nosotros y nos guías, te daremos una parte de todo lo que Dios nos dé. Salieron del monte Sinaí, y caminaron durante 3 días. En todo ese tiempo, los israelitas iban con el cofre del pacto, buscando un lugar donde acampar. Por las mañanas, cuando estaban por iniciar la marcha, la nube de Dios se ponía encima de ellos y Moisés decía: Dios mío, levántate. Haz que tus enemigos huyan espantados. Haz que los que te odian se alejen de nosotros. Y cuando el cofre se detenía, Moisés decía: Dios mío, no abandones a Israel, tu pueblo numeroso.